Mentira número 2. La custodia compartida es perjudicial cuando no hay acuerdo entre las partes. Este es uno de los argumentos más frecuentemente empleados en contra de la custodia compartida. En realidad, no es que la custodia compartida no sea posible porque no hay acuerdo entre las partes, sino que no hay acuerdo entre las partes precisamente porque no hay custodia compartida. La fuente principal de conflicto entre los padres que se están separando o divorciando suele ser el desequilibrio en los tiempos de parentalidad que se producen tras el proceso de divorcio. En la actualidad, no solo no se contempla la mediación familiar obligatoria para evitar el litigio, lo que sin duda evitaría el sufrimiento del menor y de su familia, sino que con la legislación vigente se fomenta la confrontación por dotar de todas las herramientas necesarias a una de las partes para sabotear por completo la posibilidad de llegar a un acuerdo. En la práctica judicial, el derecho de un menor a seguir teniendo padre tras el divorcio de sus progenitores queda supeditado al albedrío de la madre. Dicho de otro modo, la premisa del acuerdo entre los progenitores establece que solo pueden seguir siendo padres de sus hijos tras un divorcio aquellos hombres a los que sus exparejas se lo permiten. Aceptar el argumento de que la custodia compartida es perjudicial cuando no hay acuerdo entre las partes permite institucionalizar y dar valor legal a un derecho de veto por parte de la mujer. Un divorcio es un proceso altamente estresante por la elevada carga emocional inherente al mismo, las incógnitas que plantea y la innegable inseguridad que genera, en el que los desencuentros, incluso en los procesos por mutuo acuerdo, son inevitables. La legislación actual permite manipular y tergiversar cualquier leve desavenencia entre los progenitores, incluso más nimia e insignificante que la acontecida en cualquier discusión en un matrimonio sólido y estable, para presentarla como un conflicto irresoluble entre ambos progenitores que desaconseja un régimen de custodia compartida. Precisamente la literatura científica disponible establece que la custodia compartida debe ser la elección preferente en los divorcios altamente conflictivos, porque permite reducir la conflictividad en el tiempo. De hecho, a mayor grado de conflictividad entre los progenitores, mayor importancia adquiere establecer un régimen de guardia y custodia compartida, por el interés superior del menor, porque lo salvaguarda del enfrentamiento y evita que sea situado en el centro de la contienda. La doctora en psicología Linda Nielsen, en una revisión específica sobre la importancia del conflicto entre los progenitores sobre el tipo de arreglo postmatrimonial, concluye: las investigaciones recientes no respaldan la idea de que el conflicto debería descartar la custodia física conjunta como el arreglo que mejor sirve a los intereses de los niños. El conflicto y la mala coparticipación no están vinculados a peores resultados para los niños en custodia física conjunta que en la custodia física exclusiva. La calidad de la relación padre-hijo es un mejor predictor que el conflicto de los resultados de los niños. Incluso si los padres están en conflicto, la mayoría de los niños aún se benefician de la crianza compartida, si tienen una relación amorosa significativa con sus padres. En este sentido, debemos tener en cuenta que la mayoría de los padres que compartieron los planes de crianza no tenían una relación de crianza compartida de colaboración excepcionalmente amigable ni libre de conflictos. La idea de que el conflicto entre los progenitores desaconseja un régimen de custodia compartida es cada vez más rechazada de forma categórica. Un trabajo al respecto publicado en el año 2018 concluía que no hay conjunto consistente de hallazgos que apoyen una política contra la crianza compartida basada en tener una relación conflictiva en el momento del divorcio. Muchos padres tienen relaciones conflictivas cuando se están separando y en el año siguiente, pero el conflicto generalmente disminuye con el tiempo, con tasas de conflicto alto que caen en más del 50% de las familias en el periodo inicial después del divorcio, a aproximadamente el 25% de las familias varios años más tarde. Debido a que es probable que el conflicto parental disminuye con el tiempo, en la mayoría de las familias parece que el conflicto no debe ser tan decisivo como otros factores, es decir, la calidad de la crianza, al determinar los acuerdos de crianza en el momento del divorcio. Tanto los padres como las madres pueden proporcionar alta calidad de crianza de los hijos, incluso si existe una paternidad de alto conflicto, y de alta calidad por cualquiera de los padres pudiendo proteger a los niños de los efectos perjudiciales del conflicto parental. Así mismo, en una guía editada por un panel de 12 expertos internacionales publicada en el año 2018, afirmaba inequívocamente que la existencia de un conflicto parental u oposición a la custodia compartida por parte de uno de los padres no será motivo para excluir o rebatir una custodia compartida. Para mayor contundencia, en una revisión de 60 estudios internacionales realizada por Linda Nielsen, en 19 estudios se centraron específicamente en la variable del conflicto entre los padres,
encontrando que los niños con custodia compartida tuvieron mejores resultados en todas las medidas en 9 estudios, iguales o mejores resultados en 5 estudios, iguales resultados en 2 estudios y peores resultados solamente en un estudio. Es decir, independientemente del nivel de ingresos económicos, del conflicto o de la calidad de las relaciones de los niños con sus padres, en general, los niños con custodia compartida obtuvieron mejores resultados en la mayoría o en todas las medidas. La autora concluye la revisión del estudio de este modo. Como demuestran los estudios resumidos en este artículo, la custodia compartida está generalmente vinculada a mejores resultados que la custodia monoparental para niños, independientemente de los factores parentales, ingreso familiar o nivel de conflicto entre los padres. Lo que estos estudios significan es que la gran mayoría de los niños se benefician más de custodia compartida que de custodia monoparental y que no hay evidencia convincente que el conflicto parental recomiende la custodia monoparental. Incluso si la relación padre-hijo y el ingreso y el conflicto fueran los mismos, los niños son aún más propensos a beneficiarse de una custodia compartida que de una custodia monoparental. También un estudio con adultos divorciados demostró nuevamente que la custodia compartida, incluso cuando era impuesta sin acuerdo entre las partes, mejoraba el bienestar, la felicidad y la satisfacción de los adultos y reducía el conflicto, lo que permitía una dinámica familiar más saludable para los hijos y era reconocido incluso por los propios progenitores como la mejor opción planteada. Y es que de sentido común, que salvo excepciones, tanto un padre como una madre que han buscado tener un hijo juntos querrán seguir siendo el padre y la madre de ese hijo en común, aunque ya no convivan juntos. Cuando un progenitor es privado del menor por pura maldad o antojo de su expareja, es evidente que la guerra entre ambos está servida. En palabras del psicólogo Julio Bronchar Cambra, la custodia monoparental es una fuente de continuos conflictos entre la pareja, de una judicialización y de un grado de conflictividad familiar extraordinarios. Es un sistema que empuja a las partes a la lucha sin cuartel, en perjuicio de los hijos. Es un sistema de carácter adversarial, donde el consenso queda absolutamente desplazado y los grandes perjudicados son los menores. La custodia monoparental, tal y como se está aplicando en nuestro país, es un absoluto fracaso. Y así lo han reconocido países con una mayor tradición divorcista, como Estados Unidos o los países nórdicos, apostando por soluciones de coparentalidad que de verdad benefician al menor, porque no se puede aceptar que sea bueno para un niño que el padre y la madre participen en su educación mientras la pareja esté intacta y a partir del divorcio, que el padre sea perjudicial, incluso peligroso para el menor. Por su parte, David Alonso Ramírez Acuña, doctor en psicología, en su extraordinaria obra Crianza compartida en equidad, un derecho humano, expone cómo la custodia monoparental propicia y alimenta el conflicto entre los progenitores en detrimento del menor. El psicólogo anotaba: la monoparentalidad materna favorece a que ellas tomen el control de las interacciones de la prole con su papá y por lo general, si hay conflicto irresuelto, se limita aún más el vínculo paterno-filial, sin que medie una justificación razonable, real, innegable y actual para ello. De este modo, las madres pueden llegar a desempeñar una parentalidad exclusiva y excluyente, amparadas en todos los mitos que convergen en considerarlas como figuras parentales insustituibles. Es común que a facilitarse la monoparentalidad materna, el conflicto parental derivado tras la separación y divorcio se vehiculice a través de los hijos. Por lo tanto, la desparentalización opera para vulnerar, contrariar y castigar a los excónyuges padres, sometiéndolos a un escrutinio constante, antes de permitirles ejercer sus funciones parentales. Las impuestas a los papás poseen su sustento en que las madres fueron educadas para percibirse y autoproclamarse las intérpretes, las únicas conocedoras de las necesidades de sus hijos. Para ellas, los papás no cuentan con las habilidades requeridas para cuidar o proteger a su prole. Por el contrario, pueden constituirse en un grave riesgo para los niños y para sí mismas. Como consecuencia de esta incapacidad paterna, se justifica que los hijos deban tener acceso al padre solo a través de las madres, y si ellas lo permiten o no, a su conveniencia y antojo. Desde el constructo social, solo ellas aman a su prole incondicionalmente y son incapaces de hacerle daño. Se pregona sin titubear que el vincular con el padre puede causarle un grave perjuicio a los niños, por sus posibles comportamientos inadecuados o por su negligencia innata. Se establece así una lucha de poderes, donde las madres se presentan como las defensoras de los intereses y necesidades de sus hijos. Ellas los monopolizan para establecer esa disputa en contra del hombre, en contra del padre. Desde su perspectiva, la relación paterno-filial debe darse si ella lo considera pertinente y bajo sus propios términos, que son indiscutibles indubitablemente para que la prole no sea contrariada o lesionada en sus intereses en esta interacción padre-hijo.
Las madres, a fin de ejercer el poder y el control sobre sus exparejas, usan a los hijos como instrumentos dirigidos a manipular y chantajear o incluso extorsionar a los padres. Incluso aceptando el argumento falaz de que la custodia compartida es perniciosa para los menores si no hay acuerdo entre los progenitores, lo cierto es que para la toma de las decisiones diarias, que son las que corresponden a la custodia, no es preciso que exista ese tipo de acuerdo, ni tan siquiera que ambos progenitores compartan un mismo modelo educativo o un similar estilo de vida. Si no era deleteria esa incompatibilidad entre los progenitores cuando contrajeron matrimonio, tuvieron a su hijo en común y convivieron juntos, ¿por qué iba a serlo después de la separación? Las diferencias entre los padres en la forma de educar a sus hijos no es motivo suficiente ni razonable para no optar por un acuerdo de educación compartida de los hijos. Una madre y un padre con estilos distintos pueden complementarse de forma efectiva, siempre y cuando dispongan de un sistema para informarse mutuamente sobre los acontecimientos más relevantes relativos a la vida de sus hijos. Además, es errónea la creencia de que existe un único modelo educativo en las familias intactas. La sociología ha probado que existen tantos modelos educativos como familias y tantas parentalidades como progenitores, porque no existe un plan parental perfecto ni óptimo unánimemente aceptado. Dicho de otro modo, existirán tantos modelos de familia como modelos de parentalidad. Tanto la madre como el padre, bien en familias intactas o en familias desestructuradas, tienen su propia concepción de la vida y del mundo, imagen que trasladan a su prole, sin ser necesariamente dañinas sus visiones. Pues el contraste, lejos de crear confusión en el menor, enriquece su mundo y amplía sus horizontes, favoreciendo el razonamiento crítico y la confrontación de argumentos. Incluso una crianza paralela en dos hogares con progenitores escasamente colaboradores sigue siendo mejor escenario para el desarrollo de un menor que la crianza monoparental. Aún así, obviamente, el modelo deseable es la crianza colaborativa, pero precisa de un grado de madurez y de un nivel de compromiso que pocos progenitores son capaces de alcanzar, desde la frustración y la rabia propios de un divorcio. Si bien resulta deseable que las líneas educativas de ambos progenitores converjan, o al menos que no sean claramente antagónicas en cuestiones fundamentales, las situaciones en las que ambos ascendientes deben estar necesariamente de acuerdo son situaciones relativas a la educación, sanidad o justicia de los hijos en común, tales como intervenciones médicas, procedimientos quirúrgicos o escolarización, y todas ellas conciernen a la patria potestad, no al tipo de custodia. Así pues, el supuesto desacuerdo entre los padres repetido tantas veces como un mantra para oponerse a la custodia compartida no repercute en modo alguno en dichas cuestiones, que en caso de disparidad de criterio deberán ser resueltas por un juez. Las decisiones en el día a día que toma un progenitor cuando tiene un menor a su cargo no precisan de consenso, ni mucho menos aprobación por parte del otro progenitor. Son decisiones triviales, del tipo que le va a preparar a su hijo para comer, qué actividades van a hacer por la tarde, si bajarán al parque a jugar o no, qué cenarán esa noche. ¿Hace falta consenso para la toma de esas decisiones? En absoluto. Solo hace falta consenso y acuerdo en las cuestiones relativas a la patria potestad, que salvo casos excepcionales es compartida por ambos progenitores. Es más, el ejercicio de la patria potestad se ve condicionado por el tipo de custodia, de modo que con frecuencia la monoparentalidad actúa excluyendo al otro progenitor de la toma de decisiones relativas a cuestiones de patria potestad. Cuando la justicia, con su lenta burocracia, resuelve la violación de temas relativos a la patria potestad por el progenitor custodio a favor del progenitor no custodio, ha transcurrido un tiempo significativo que en ocasiones imposibilita el retorno del menor a la situación previa. Es por ello que solo un régimen de custodia compartida garantiza también que el ejercicio de la patria potestad sea conjunto. La prueba más tangible de la estupidez de emplear este argumento de forma cansina, tanto por letrados como por creadores de opinión pública, es que si los fines de semana alternos establecidos a favor del progenitor no custodio en la mayoría de autorreguladores, así como la mitad de fiestas durante el curso escolar y las vacaciones por mitad no perjudican a los menores, y se entiende que en esos periodos los progenitores enfrentados judicialmente no han mejorado espontáneamente su grado de colaboración, ¿por qué va a resultar perjudicial para el menor la convivencia con ambos progenitores durante el resto del curso escolar? Este es uno de los grandes misterios que algún día habrán de desvelar quienes se oponen a la guardia y custodia compartida durante el curso escolar. Por alguna razón desconocida, parece ser que los hijos solo necesitan a su papá y a su mamá durante las vacaciones, pero no el resto del año. Sin embargo, la mentira de que la custodia compartida es perjudicial para el menor cuando no existe acuerdo entre las partes se ha infiltrado tanto en la Administración de Justicia que suele ser el único motivo para que la mayoría de gabinetes psicosociales la desaconsejen en sus informes cuando peritan una familia en proceso de divorcio contencioso por la custodia del menor. Este punto es desarrollado minuciosamente por el especialista en Derecho Familiar Francisco José Fernández Cabanillas en su obra Manual del Síndrome de alienación parental,
claves para comprender el maltrato psicológico infantil en casos de divorcio, la situación en España, donde lo expone de este modo. Cuando en un informe pericial se niega la posibilidad de una solución coparental, argumentando que entre las partes existe conflictividad, es exigible y necesario argumentar primero de dónde proviene tal conclusión de conflictividad y después por qué tal conflictividad impide esa solución relacional coparental. En definitiva, se exigiría la exposición de los fundamentos de la premisa a priorística. ¿Dónde están las referencias doctrinales y científicas que así lo afirman? Por ejemplo, frente al axiomático a priorismo que encontramos frecuentemente en informes periciales donde se viene a desaconsejar la custodia compartida o en general una solución de coparentalidad, acudiendo por ello al manido prejuicio científico de afirmar que la ausencia de entendimiento entre los padres la hace imposible, la investigación psicológica y sociológica concluye que la falta de acuerdo es perniciosa en cualquier condición de custodia, pero todavía más cuando ésta es exclusiva, y que la custodia compartida, incluso en contextos de conflictividad, la mitiga, al equilibrar el poder entre las partes. La custodia exclusiva no confiere ninguna ventaja o autoridad a ninguno de los padres para resolver cuestiones esenciales, por lo que el acuerdo o desacuerdo entre las partes es un estado de su relación, que sigue igualmente presente en cualquier forma de custodia. La resolución de las discrepancias entre los padres divorciados es completamente independiente de la forma de custodia que disfruten sobre su hijo, y para ello la ley prevé mecanismos procesales específicos para resolver la discrepancia sometiéndola al arbitrio y decisión del juez, sin que ésta quede condicionada porque uno u otro sea el titular de custodia alguna, sino atendiendo exclusivamente al bienestar de los menores. Cuando se niega la posibilidad de una solución coparental de custodia en un contexto de conflicto interparental, se entrevé del apriorismo una confusión entre los conceptos guarda y custodia y patria potestad. De ahí la sobreestimación que se hace del disenso entre los padres para negar las posibilidades de coparentalidad, contra la evidencia científica que afirma que ésta favorece el acuerdo entre los padres, disminuye el conflicto entre ellos, conflicto la más de las veces funcional a intereses espurios y es lo más beneficioso para el menor. De forma contundente y para finalizar, el psicólogo Julio Bronchar Cambra lamenta que se emplee mezquinamente el argumento de la falta de acuerdo entre los padres para denegar un sistema de custodia compartida, y lo hace de esta forma tan lapidaria. Incluso los detractores de la custodia compartida llegan a decir que lo mejor para los niños es la custodia compartida, cuando las partes están de acuerdo. Pero paradójicamente en los tribunales nos encontramos en que aquella parte que no quiere la custodia compartida es la que se le premia con la custodia de los hijos. Es decir, que aquella parte que no quiere lo mejor para su hijo es además a quien se le da la custodia.